Bueno, con Treunsa y ADEI compartimos una serie de proyectos ya desde hace algunos años y vamos acrecentando a lo largo del tiempo este encuentro entre la universidad y una institución que tiene 25 años de trabajo el año que viene, 25 años de trabajo continuado, así que realmente es un verdadero placer poder trabajar con gente que uno conoce de tanto tiempo, gente seria, gente que conoce mucho sobre el tema y muchos de ellos amigos también. Así que muy bienvenidas y espero que realmente lo pasemos todos muy bien en esta charla. Gracias, Manuel, muy amable como siempre. Bueno, buenas tardes. Para mí es muy especial presentar a Marta y a Beatriz. Somos muy conocidas desde hace muchos años, hemos sido compañeras de tareas desde hace muchísimos años, pero muchos. Se nos nota. Tratamos de disimularlo, pero se nos nota. Yo estoy muy contenta de poder, como directora de ADEI, de poder decir que ADEI tiene un convenio con la UNSA. Yo soy egresada de la licenciatura de fonoaudiología de la UNSA, así que me siento un poco en mi casa y espero que ustedes se sientan hoy también contentos. Tener que hablar de Beatriz Pérez y hablar de Marta Sutter es casi imposible porque tienen un currículum inmenso. Yo lo que les puedo decir que son dos personas que han dedicado su vida a la discapacidad sin ningún retraseo, en todos los lugares que ustedes se puedan imaginar, en todas las provincias del país, en los lugares más recónditos, en el exterior. Son el portavoz de la discapacidad de la República Argentina. Así que es un lujo tener que presentarlas hoy y poder compartir con ellas dos este evento. Marta Sutter es egresada del primer grupo de terapeutas ocupacionales de la Argentina, de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, que dependía del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación. En este contexto es referente en la materia y ha colaborado y asesorado en el programa de la licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad Católica de Santa Fe, donde digamos que reside, porque deambula continuamente. Su novedoso enfoque en rehabilitación con base comunitaria, famoso RBC, se suma a la estrategia de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, ubicándose como propuesta en línea con los requerimientos locales y regionales en educación superior. Eso es Marta Sutter en un apretadísimo currículum. Beatriz Pérez. Beatriz Pérez es licenciada en Servicio Social. Es máster en Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca, España. Coordinadora técnica en el Secretariado Asistencial de la Obra Don Orione. Los 14 institutos Don Orione del país están bajo la órbita de Beatriz y va y viene de un lado para otro. Miembro del Comité de Discapacidad de la Asociación Argentina de Pediatría. Representante de las ONG del sector en el Directorio Único y en el Observatorio de la Discapacidad. Docente del Posgrado de Familia y Discapacidad en la Fundación de Favaloro. Docente de la Diplomatura de Discapacidad y Unisalud y docente del Posgrado de Actualización y Profundización en Discapacidad, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. También un apretadísimo discurso porque no mencionamos acá todos los cargos que ella ha tenido. Dos grandes amigas, dos excelentes profesionales que dejo con ustedes. La que quieran. Empiezo, bueno. Siempre los carabineros vamos primero. Bueno, realmente para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes. No solo por lo que representa para mí, que vi el parto de ADEI, estuve en el parto de ADEI y estuve compartiendo los primeros sueños, tanto de Graciela como de Ana,
y vi cómo todo eso fue creciendo y se fue desarrollando. En ese momento era un sueño, porque realmente estábamos todavía con la tinta fresca del sistema único, y esto se estaba esbozando, que habláramos de lo que ahora llamamos los AIE, con los centros de integración, era como un sueño. Y bueno, ellas se animaron a la empresa y sentaron realmente un precedente muy importante y van al frente de este tema. No solamente por el trabajo que realizan, sino por el gran reconocimiento que tienen en esta materia, que creo que lo tienen muy bien ganado después de muchos años. Así que para mí realmente hoy es un honor compartir con ustedes, haber acompañado, porque aparte de todo esto tenemos una amistad de hace muchos años, y haber seguido la trayectoria y hoy estar aquí junto con ustedes compartiendo. Y con tantas viejas compañeras con las que hemos trabajado, como Patricia, armando ese sistema único, trabajando en todo lo que tenía que ver con el armado de un nuevo sistema prestacional que en nuestro país no existía. Había una experiencia limitada, acotada, que era el PROIS de PAMI, pero esto era una aventura que, bueno, pasado el tiempo, me doy cuenta que tuvimos la suerte que nos acompañaran unos cuantos en la aventura, sobre todo las autoridades que tomaban decisiones, que no siempre uno encuentra eco en las cosas que plantea y puede seguir adelante con los proyectos. Aunque no tenga la razón, si no encuentra al político razonable, es difícil que esa razón se pueda llegar a desarrollar. Así que, bueno, con ellas hemos trabajado mucho y con Marta hemos aprendido mucho. Yo no trabajé con Marta, pero sí con Marta empecé a dar, yo no conocía, cuando me recibí no sabía mucho lo que era una terapista ocupacional, pero realmente todo el trabajo que desarrolló Marta, que es una pionera en el campo, todo lo que ella ha podido aportar en materia de trabajo con personas con discapacidad, creo que ha sido para todos un camino que nos abrió, nos despejó muchas dudas y cambió. Es una de las que también a través de la terapia ocupacional cambió los paradigmas. Bueno, yo hoy voy a hablar un poco de lo que es, ¿no lo puedo poner? Voy a hablar un poco justamente de lo que propone hoy ADEI en este encuentro, de construyendo la calidad de vida, la autonomía, la autodeterminación, la inclusión social y laboral. Quiero hablar de los nuevos paradigmas, no porque hoy día todos lo hablemos, hoy día parece que no hablar de los nuevos paradigmas no es hablar de discapacidad. Pero yo me voy a permitir, ya que aquí hay muchos profesionales, docentes y gente que ha trabajado y trabaja hace muchos años en todo el tema de la discapacidad, me voy a permitir compartir con ustedes un poco el análisis de esto, ¿no? Porque yo tengo la sensación que, como todo lo nuevo, estamos en la etapa del recitado de los nuevos paradigmas. Entonces, me parece que ya tenemos que empezar a la actuación de los nuevos paradigmas. Entonces, anda pasando. Voy a hacer el encuadre donde creo que en nuestro país podemos poner lo que de alguna manera empezó a generar y está generando los nuevos paradigmas. Y no pongo el sistema único porque haya tenido algo que ver, pongo el sistema único porque es el anterior a todo. Es el anterior a todo, antes a la convención, anterior a la CIF, es anterior a todo. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese año, 1998, que lo lanzamos, nosotros ya en el sistema único poníamos que la evaluación, la acreditación de la discapacidad debía ser hecha por un equipo interdisciplinario, que después lo vino a decir la CIF. O sea, la evaluación médica, psicológica y social. Nosotros ya lo decíamos y ya lo habíamos escrito y ya se empezaban a crear las juntas con ese criterio. Después vino la CIF, que avala ese concepto, que desarrolla el mismo, y posteriormente viene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de alguna manera son la que revolucionó más todos estos cambios que se están implementando, porque lógicamente allí se establecen un montón de aspectos
que requiere un análisis más profundo. Yo insisto, creo, sobre todo con muchas discapacidades, que todavía el tema de la convención estamos en el recitado. Y todavía nos cuesta mucho poder implementarlo, poder ver qué tenemos que hacer. Bueno, y como nosotros somos adictos a los cambios en las leyes, rápidamente el nuevo Código Civil, por suerte, tomó constancia de lo que decía la convención. Los juristas se identificaron con estos propósitos y en el nuevo Código Civil, a partir de 2015, ya incorporaron los nuevos criterios que tienen que ver con lo que establecía la convención. Yo creo que así en líneas generales, es el marco en el que hemos desarrollado, o estamos desarrollando, estamos trabajando estos nuevos paradigmas, este cambio de paradigma de lo que teníamos. ¿Cuáles son los fundamentos? Si bien fue evolucionando la consideración social de la discapacidad a lo largo de la historia de la humanidad, a pesar de los avances en el campo social, político, cultural y científico a lo largo de los siglos, aún no pudieron superarse los prejuicios, las conductas sociales intolerantes, las acciones institucionales que marginan, discriminan y limitan la condición de las personas, de aquellos que tienen alguna discapacidad. Y no es un invento, todos los días lo podemos ver a través de los diarios, a través de la televisión, a través de las conductas sociales frente a la discapacidad. Hemos avanzado mucho, ya no lo tenemos más en la piecita del fondo, ya lo sacamos a la vereda. Pero la vereda se tropieza con muchas dificultades, ¿no? Hay muchos vecinos que todavía no tienen claro que son personas que tienen el mismo derecho que ellos a transitar por la vereda, por ejemplo. Bueno, por ello las acciones de los organismos y las instituciones se orientan cada vez más hacia la defensa de los derechos humanos y el respeto por la condición de ciudadano de las personas con discapacidad. Adelante. Hoy tenemos nuevos valores, ya que lo que no puede hacer la persona con discapacidad, o sea, lo importante, el déficit, era el eje sobre lo que nos situábamos antes. Yo recuerdo hace muchos años como Ana y Graciela se enojaban porque educación tenía tipificados las escuelas por la patología. Y así se habían formado, porque era el modelo que nos había llegado, porque el acento en esa concepción estaba puesto en lo que no tenía, en lo que le faltaba, en el déficit. Pero hoy día se trabaja con un criterio todo lo contrario, se centra en lo que puede hacer y realizar, constituye el pilar fundamental para la educación y la rehabilitación. Los objetivos y las acciones se replantean y se privilegia la condición de persona y los derechos que le asisten sobre todos los otros aspectos. ¿Puedes pasar? ¿Sí? Sí. Eso nos está llevando, estamos viviendo en este momento una transición que cada día avanza más en los diferentes campos, en la salud, en la educación, en la legislación, en la accesibilidad, en seguridad social, que va produciendo un cambio paulatino en las políticas, en los programas, en las diferentes acciones que se desarrollan, dando como resultado el inicio de una nueva transición. Ustedes saben que las transiciones son dinámicas y vamos pasando de una a otra, desarrollando nuevos conceptos que permanentemente nos enfrentan con nuevos paradigmas, con nuevas situaciones. Una situación de replanteo permanente que estamos viviendo. Adelante. Este nuevo enfoque, en el que la patología y el déficit ya no constituyen en sí mismos los únicos valores a través de los cuales giran las acciones, sino que son consecuencias individuales, familiares y sociales las que centran el interés. Hoy día ya no nos centramos en ese déficit, sino las consecuencias que le produjo. Y ahí es donde aparecen las primeras dificultades que tenemos. Limitar la mirada solo al individuo y a su limitación, no solo acota la misma, sino que no permite ni conocer, ni abordar, ni trabajar para su verdadera inserción como persona en la sociedad. Cada persona y la situación en la que se encuentra nos darán seguramente muchas otras razones para ampliar nuestra mirada. Continuar limitando nuestro enfoque a la patología hoy resulta un absurdo que debemos enfrentar. Adelante. Y estamos haciendo una transición de ese modelo asistencial al modelo social. Y yo acá lo primero que me planteo es,
yo fui formada, nací y crecí y me desarrollé y me recibí y trabajé los primeros años, unos cuantos años, en el modelo asistencial. ¿Y dónde empecé a incorporar yo ese concepto? Y cuando mi mamá me decía, ayúdalo al cieguito a cruzar, pobrecito, que solo no puede, o ayúdalo al otro, mira, a mí me dieron esa imagen, a mí me la enseñó mi mamá en mi casa, la incorporé. Después me fui a formar en una sociedad en que nos formaba pensando que eran diferentes porque tenían un déficit, no tenían derechos, sí, derechos no se estipulaba. Yo lo aprendí, como todos nosotros, lo aprendimos en nuestra casa, lo seguimos profundizando en nuestras carreras, en nuestras profesiones, y lo teníamos muy incorporado, lo tenemos muy incorporado, el modelo asistencial. Por eso cuando hablamos de los cambios de paradigmas, tenemos que nosotros empezar a hacernos un replanteo, porque nosotros estamos formados en el modelo asistencial, y vamos a seguir con esas conductas de protección, vamos a seguir con esas conductas que tienen que ver con que es un diferente donde está el déficit. Nosotros todavía seguimos nominando a las personas por la patología. Seguimos diciendo síndrome de Down, PC, TGD, todavía seguimos diciéndolo y nos va a costar mucho cambiar ese lenguaje. Pero el lenguaje nos representa, es lo que nos está pasando, lo que nosotros en definitiva tenemos incorporado. Entonces, la concepción nueva, biopsicosocial de la discapacidad, desde esta perspectiva, fueron los pilares fundamentales que permitieron la elaboración de los diferentes instrumentos y documentos internacionales. O sea, la concepción biopsicosocial, la del modelo social, es la concepción que tenemos que construir, que tenemos que empezar a construir, pero a partir de la autoanálisis, a partir del análisis profundo de qué posición estamos nosotros y qué tenemos incorporado de todo eso. En esta transición estamos pasando del modelo asistencial, que antes le llamábamos, y se llama todavía médico hegemónico, al modelo social de la discapacidad. Y no solamente, yo me río porque me acuerdo de una anécdota que viví hace poco, hablando con un médico, que me decía que para qué necesitamos las juntas que dan el PUD si los médicos estamos capacitados para diagnosticar. Entonces yo le digo, lo que pasa es que las juntas no diagnostican patología, sino discapacidad. Pero ¿cómo le va a decir a un médico lo que tiene el paciente y lo que tiene que hacer, que le ponen ahí el certificado de orientación prestacional? Pero orientación prestacional no es prescripción médica. No lo podía entender. Y es un médico joven, no es una persona muy mayor. ¿Y cuántos hay como él que siguen pensando exactamente lo mismo? Porque tienen incorporada esa imagen, es la patología lo que prima. ¿Y cómo un médico no va a estar en condiciones de diagnosticar patología? No pueden ni siquiera concebir la concepción de biopsicosocial. Es bio, es la patología, es lo que predomina. Y ahí nos formamos todos. En esa transición del modelo asistencial al modelo social, basado en los derechos, que es la nueva propuesta, están implicados todos, las personas con discapacidad, la familia, el Estado, las instituciones. Y todos esos, las personas con discapacidad, la familia, el Estado, las instituciones, todas incorporaron desde que nacieron el modelo asistencial. Las personas con discapacidad también nos reclaman permanentemente, no siempre promoción, no siempre inclusión social, asistencia, ayuda. Yo recuerdo siempre cuando estaba en la FINUR, cuando vino a verme un padre a decirme que acababa de tener un hijo con discapacidad y que podía ser el Estado por el hijo. Y yo le dije, mire señor, no sé, que tiene que hacer algo por su hijo es usted. El Estado no le saca la patria potestad. Usted sigue teniéndola y es el responsable de su hijo. Pero la concepción de, bueno, tengo que ir a pedir algo, y eso lo hemos visto todos permanentemente. ¿Cómo saco beneficio de esta situación si yo he tenido esta desgracia o he tenido esta situación difícil? Entonces, todos estamos implicados. La familia, ni les cuento, la familia que por un lado no siempre está preparada para
tener un hijo con discapacidad, y mucho menos para todas las situaciones que debe enfrentar a lo largo del ciclo vital. En el nuevo concepto de discapacidad de la OMS, nos dice que es la resultante de la interacción entre la discapacidad de una persona y las variables ambientales que incluyen ambiente físico, situaciones sociales y recursos. O sea, ya no me dice que es más la patología. Lo que me da la discapacidad, lo que me da el alcance, el impacto de la discapacidad en esa persona es el ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos. Todos sabemos muy bien, y lo hemos visto hasta el cansancio, que no es lo mismo ser discapacitado en Quitilipi que en la Recoleta. Hay mucha diferencia, y las posibilidades de acceder a los recursos y las posibilidades de educarse, rehabilitarse, etcétera, también son diferentes. Por eso este concepto es mucho más adecuado a la realidad de las personas con discapacidad que el de patología, que te da un diagnóstico, pero nada más. Es una referencia. En la discapacidad, en este nuevo enfoque, es un concepto dinámico, continuo y cambiante, como decíamos, y la discapacidad se podrá reducir si se proveen servicios y apoyos que disminuyan las limitaciones funcionales. La atención debe contemplar la reducción de limitaciones funcionales y el incremento de calidad de vida de las personas. O sea, que la discapacidad, si le doy los apoyos necesarios y le doy la atención que requiere a lo largo de su vida, las diferentes necesidades que va a presentar, se va a reducir la discapacidad. La patología será siempre, pero el desempeño del individuo, la inserción social del individuo, la calidad de vida del individuo va a cambiar en la medida que yo trabaje todos esos aspectos que tienen que ver con los apoyos y los servicios que le brindo. Adelante. Estos nuevos desafíos los debe enfrentar el Estado, las instituciones y la familia, y la pucha hacia el desafío. Si hacemos un ligero paseo por estas alternativas, por un lado la educación. Bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes de los desafíos que representa hoy día la educación para las personas con discapacidad, para la familia, para los docentes, para todos? Yo no quisiera estar en el lugar hoy día de un padre con un hijo que tiene una discapacidad y tiene que ingresar en la educación primaria, tiene que comenzar la educación. Unos que le dicen que se integra, otros que no corresponde, que vaya a la especial, que vaya a la común, que vaya aquí, con apoyo, con acompañante terapéutico, con acompañante personal, con lo que sea. Un padre, ante semejante variedad de orientaciones, consejos, y cuando encima de todo eso va a la obra social y no le dan la cobertura, es como que realmente, pongámonos un minuto en lugar de esos padres, realmente es una desesperación, porque siente, entre otras cosas, que a lo mejor algo que quisiera, que le parece que es bueno, que puede resolver en la situación educativa de su hijo, bueno, está limitado, está denegado, o lo que fuera. Otro tanto pasa con la rehabilitación. La rehabilitación significa para muchas familias un largo peregrinar por tocando todos los timbres y todas las puertas que haya a su alcance. Yo cada vez que pienso, y eso lo manifiestan mucho las obras sociales, aquellos chicos que van a la escolaridad mañana y tarde, a las 5 de la tarde empiezan a deambular por psicóloga, terapista ocupacional, musicoterapeuta, kinesiólogo, etcétera, etcétera. Están todo el día, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, en tratamientos. Pero encima tratamientos en los cuales los profesionales que los llevan a cabo no levantan el teléfono para preguntarle al otro qué está haciendo, qué haces con fulanito, coordinemos el trabajo. Y unos padres corriendo de acá para allá, pidiendo transporte para ir de acá para allá, y aturdiendo a una criatura con un montón de tratamientos que no tienen un objetivo establecido, un montón de gente que está actuando sobre eso. A veces me pregunto realmente si el derecho no termina, el derecho de algunos, siendo el negocio de otros. Porque realmente es lamentable esos casos de esas criaturas que se la pasan
todo el día corriendo acá para allá con esos padres, creyendo que todos esos trazamientos van a dar lugar a una mejor posibilidad. A veces no, a veces sí, pero nos tendríamos que replantear seriamente. Las obras sociales están realmente muy preocupadas y frente a esto, ¿qué hacen? Lo que hacen siempre. Bueno, vamos a recortar. Y a veces en ese recorte termina perjudicando a gente que sí lo va a necesitar y que se justifica a lo mejor que tenga que hacer todo ese peregrinaje. Bueno, la inserción laboral es otro tema que no lo tenemos en absoluto resuelto. No sé si Marta sobre el particular tiene algo más que decir, pero yo una de las cosas que siempre me he preguntado, hablamos de inclusión en la escuela primaria, la secundaria, desde ya, ¿y por qué hacemos la capacitación laboral en centros especiales? ¿Por qué no hacemos la capacitación laboral en centros generales donde van los demás y pretendemos que después vayan a trabajar a un medio donde tenga que competir con otros? Vos sabés muy bien, Patricia, el trabajo que da poder insertar laboralmente a una persona con discapacidad. Pero gran parte del problema es que no tiene hábitos de trabajo, que no tiene conductas adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en los centros especiales eso se aprende? No. Aprenden una determinada especialidad, carpintería, cerámica, lo que sea. Pero para trabajar, hoy día, sobre todo, como está el mercado laboral, con una tecnología que no la tiene ninguno de nuestros centros, puede insertar a esa gente a trabajar, porque es imposible. Pero bueno, es otro de los temas. La legislación también, tenemos gran cantidad, somos un país que va a la cabeza y nos copian otros por toda la legislación que tenemos, pero controvertida, no organizada, a veces una ley dice lo contrario a la otra, y lo que tenemos una cantidad, la cantidad de legisladores con vocación de reforma es algo que es increíble. Los últimos años, tiene reforma la 22.431, la 24, la 900, pero yo digo, ¿no tienen cosas mejores para hacer? Todos están estamos ahí continuamente corriendo, vamos a explicarle que no, esto no lo toquen, porque además hacen las reformas sin hacer un estudio previo y saber si esa reforma va a perjudicar o beneficiar a mucha gente. A veces van a perjudicar, pero bueno, la vocación de reforma la tiene todos nuestros legisladores. Bueno, la seguridad social, otro tanto, si bien hemos adelantado mucho y se ha desarrollado mucho al respecto, en los últimos tiempos hemos tenido un fuerte golpe con todas las medidas que se han tomado con las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas sirvieron por lo menos en los últimos años en el desarrollo, para darle cobertura prestacional a las personas con discapacidad. Nadie pensaba que con lo que recibían iban a poder sostenerse, pero el acceso a la puerta hacia las prestaciones hacía que la gente la buscara. Yo no sé cuándo tomaron esas medidas de recortar las pensiones, se analizaron las consecuencias, porque hay mucha gente que se quedó sin cobertura prestacional. Y de pronto lo que recibía no era tan importante y lo podía a lo mejor lograr de otra manera, pero lo más importante era esta cobertura prestacional. Y otro de los temas que en los últimos años cada vez se presenta de una forma más crítica, pero tenemos mucho problema al hablar. Tenemos una mayor expectativa de vida de las personas con discapacidad. Tenemos avances científicos y tecnológicos que hacen que la gente que tenga, sobre todo en los casos de los accidentados, se ve mucho, que tienen mucha posibilidad de una sobrevida importante. Pero no estamos preparados para darle cobertura. No están las instituciones, no están las obras sociales, no están los recursos para poderle dar una respuesta adecuada. En el mejor de los casos, y mediante recursos de amparo, esa es otra modalidad que hemos inventado en los últimos tiempos, mediante eso se consigue que la obra social le dé asistencia domiciliaria o le pague una clínica o un centro donde le van a dar la atención que requiera, pero con valores exorbitantes. Estamos hablando de 90.000 pesos mensuales, unas sumas imposibles que solamente se logra con recursos de amparo. De otra manera es muy difícil poderlo lograr. Adelante. Bueno, este cambio de paradigma nos lleva
a que pasemos del modelo que nosotros trabajábamos, que era objeto de asistencia. ¿Por qué digo objeto? Nosotros teníamos lo que concebíamos, que la persona tenía determinada patología o determinada discapacidad, y bueno, para eso correspondía esto o lo otro o este tipo de tratamiento, dentro del modelo de asistencia. Pero lo decíamos nosotros, los profesionales, los docentes, los que teníamos el saber, dentro de las estructuras que fueron creadas para poder darle una respuesta. Hoy día, lo que nos proponen los nuevos paradigmas es que las personas con discapacidad son sujetos de derechos, sujetos de atención, y no es un juego de palabras. De objeto de asistencia a sujeto de atención hay mucha diferencia. En primer lugar, el sujeto lo estoy considerando en toda su situación de persona, con todos sus derechos. Cuando se es objeto, es algo pasivo de lo que decide otro. En el sujeto no es pasivo. Ese sujeto opina, decide, acompaña o no acompaña. Entonces, ese cambio, que es en definitiva el quid de toda esta cuestión, de pasar para objeto de asistencia a sujeto de atención, nos tiene que llevar primero a nosotros a hacer un análisis profundo, si estamos dispuestos a hacer ese cambio, porque entre otras cosas nos implica replantearnos lo que estamos haciendo, capacitarnos para ese cambio y empezar a desarrollarlo. No es fácil, no es fácil. El de asistencia ya lo tenemos incorporado desde la casa. Ahora tenemos que replantearlo e incorporar uno nuevo. Adelante. En el modelo que nosotros manejábamos nos valía el diagnóstico etiológico, o sea, de la patología, y ahora el nuevo modelo nos lleva a definir el diagnóstico funcional. El diagnóstico funcional nos lleva a decirnos qué aptitudes, qué intereses y qué posibilidades tiene la persona. O sea, yo la tengo que evaluar y tengo que hacer la planificación de su atención en base a esos tres ejes: qué tiene, qué quiere y qué puede. Compatibilizar esto no es fácil. Nosotros estábamos acostumbrados a evaluar las aptitudes. En general teníamos inclusive un montón de elementos para evaluar aptitudes. Los intereses a veces los teníamos en cuenta, a veces los incorporábamos. Y las posibilidades, bueno, ahí era uno de los temas más difíciles, porque en las posibilidades tenemos que manejar un contexto extrainstitucional, en donde tengo que saber realmente si la persona con esa aptitud y con ese interés se va a poder insertar en lo que sea, en lo laboral, en lo social, en lo que sea. Hacer la evaluación de esos tres ejes es justamente lo que me permite a mí pasar a este nuevo modelo donde la persona será sujeto de atención, porque yo voy a tener en cuenta estos tres aspectos. Adelante. Los objetivos básicos de los nuevos paradigmas, ante todo, es mejorar la calidad de vida. Adelante. Y los nuevos paradigmas, cuando los desarrollamos en particular en base a lo que establece la Convención, está, por un lado, ejercicio de derechos. Y acá es donde viene la primera cuestión que yo me planteo. Nosotros tenemos derechos, hay un montón de derechos consagrados en la Constitución, en las leyes, etc. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos si lo podemos ejercer? ¿Cuántas veces nosotros mismos sabemos que tenemos derechos, pero decimos, bueno, sí, pero yo eso no lo puedo hacer, no lo puedo ejercer, lo tengo el derecho, ¿no? Siempre digo, yo tengo derecho a ser aviadora, pero más que subirme, ni como azafata me podría subir a un avión todo el tiempo. Y evidentemente, ¿y tengo el derecho? Sí, tengo el derecho, pero no lo puedo ejercer. Y cumple un montón de derechos. Ahora, cuando hablamos de las personas con discapacidad, sobre todo a partir de la Convención para acá, ¿cuántas veces nos preguntamos si realmente lo puede ejercer? Creo que es uno de los key de la cuestión de todo este tema. Y en el tema educativo se ve muy bien. ¿Tienen derecho a ir a la escuela común? Sí, tienen derecho, por supuesto. ¿Lo pueden ejercer? No sé,
Algunos sí, otros no, no digo que no. Algunos con apoyos, otros sin apoyos, será diferente. Pero hoy día, en muchos de los derechos, nos planteamos, tiene derecho, hay que defender el derecho. Estamos en la etapa de los derechos, obviamente, en todos los aspectos de la vida social. Pero con discapacidad podemos llegar a cometer mucha iatrogenia, porque podemos embarcar a la gente en proyectos, en trabajos, que realmente no están dadas sus condiciones personales para poder hacerlo. Entonces yo creo que con estos nuevos paradigmas y los derechos, lo primero que nos tenemos que empezar a preguntar es el ejercicio de ese derecho. ¿Realmente la persona tiene posibilidades de ejercer ese derecho o la estoy embarcando en un proyecto que va a terminar frustrándome? Otro tanto con la autodeterminación y la vida independiente, que hoy día estamos con si bien la autodeterminación es una cosa y la autonomía es otra, pero ambas, tanto la autodeterminación como la autonomía, no empieza el día que el documento dice 18 años. La autonomía y la autodeterminación empiezan en la cuna. Empieza para todos, porque sabemos muy bien que si nuestros padres nos hubieran permitido crecer y desarrollarnos, y éramos unos idiotas dependiendo de mamá y papá ya de adultos, evidentemente no tendríamos ni autonomía ni autodeterminación. Pero en discapacidad será mucho más, porque la conducta en general es la de protección. La familia tiende a proteger. Entonces, si yo lo protegí durante toda su vida, ¿cómo voy a pretender que cuando sea adulto vaya a ser autónomo? Vaya a tener posibilidad de ser autodeterminado, si nunca aprendió a hacerlo. No, eso no surge porque hay un documento que dice que soy mayor de edad. Eso hay que hacerlo durante todo el tiempo. Pero no es solo la familia. Nosotros, ¿cómo trabajamos en la autodeterminación y en la autonomía? Desde la escuela, desde las instituciones. ¿Qué trabajamos y cómo lo trabajamos? ¿Hasta dónde lo hacemos? Y hasta dónde lo hacemos en lo que yo digo siempre que las instituciones son como laboratorios, porque está todo preparado. Está la estructura física, que debe cumplir con toda la normativa del marco básico, están los profesionales, los docentes, todo el mundo está capacitado, tiene los elementos, tiene todo. Es un laboratorio. Entonces decimos un día, pero mirá qué bien, trabajé y ahora es autónomo para comer. Come por sí solo, se corta la comida, ya es autónomo. Fantástico. Ahora, ¿cuánto fuimos a ver si en la casa lo sigue haciendo? ¿Cuándo vamos a ver si la mamá le sigue cortando la carne, dándole de comer en la boca y un montón de cosas que la podría hacer por sí mismo, porque la institución la hace? Pero si yo no continúo, si yo no salgo de las puertas de la institución, si lo miro, su desempeño en el ámbito que lo veo todos los días dentro del trabajo con él, evidentemente para mí come solo, qué maravilla. Y acá se plantea el primer problema que tenemos los profesionales en general. Yo claro que todo lo que estoy diciendo hay honrosas excepciones, ¿eh? Nadie se sienta culpable porque hay mucha gente que lo tiene en cuenta y lo hace. Pero en general esto es lo que está ocurriendo ahora, sobre todo con la incorporación de los nuevos paradigmas. Entonces, uno tiene que de pronto los profesionales, la familia, en general no estamos preparados para trabajar. La familia viene a las instituciones para la fiesta de fin de año, la fiesta de la primavera, todas las fiestas que tenemos, y a lo sumo si se festejan cumpleaños. Punto. Y muchos de nosotros decimos que la familia que se quede afuera, porque la verdad que te joroba bastante, te hace bastante problema, así que mejor que venga cuando la cita al asistente social o a la psicóloga, al gabinete y punto. Ahora, ¿qué autonomía y qué autodeterminación puedo pensar que logré con una persona que come solo en la institución y en la casa la mamá le sigue dando de comer en la boca, le corta la comida? Que cuando tiene que salir a comer afuera no lo llevan al nene porque, bueno, no está en condiciones de poder comer en público. Y como eso tantas cosas. Entonces, hablamos de la autodeterminación en el recitado, como digo yo, pero en la realidad. Nosotros trabajamos dentro de un laboratorio, ¿y cuántas veces salimos fuera del laboratorio? Y no es que tenga que salir la asistente social a hacer la visita domiciliaria, así que salga y que haga la visita domiciliaria.
pero lo importante es que traslademos esos aprendizajes a la familia. Lo importante es que incorporemos a la familia en el proceso de cambio. La modificación de las conductas, si no la logro hacer en la familia, que sé que no es fácil, yo no estoy diciendo que todos los padres están esperando que uno llegue y le diga, señora, miren, déjeme al chico que sea más autónomo. No, ya sé que no es fácil, pero no nos engañemos. Que sea autónomo en la institución no quiere decir que sea autónomo en la vida ni esté preparado para la autodeterminación y para vivir la vida independiente, que ahora es un poco todo lo que buscamos. Analicemos bien lo que hacemos, porque las instituciones seguimos trabajando con el viejo modelo asistencial y seguimos trabajando en la protección y vemos que los resultados son buenos, pero dentro del laboratorio. Insisto, en el laboratorio, fantástico. Fuera, no sé. Bueno, todo esto lleva lógicamente para que tengan una mejor calidad de vida, para empezar a desarrollar otro concepto con los sistemas de apoyo, en los cuales en cada caso se tendrá que ver cuál será. Y otra de las cosas que nos dice de la convención, y que yo todavía, a pesar de que he tratado de trabajarla con varios grupos, después me río porque esta gente que trabajamos con lo del consentimiento informado, todavía no encontré la respuesta. Porque lo que dice la convención no es el consentimiento informado para entrar a un quirófano que todos debemos firmar, aunque no sepamos lo que firmamos. Lo que dice la convención es para tomar decisiones sobre su vida. Ahora, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo lo hacemos? Hoy estaba hablando con una gente y yo digo, mañana mismo, una persona que uno con discapacidad, que uno sabe que es autónomo, etcétera, etcétera, mañana mismo va y se tiene que operar. Y le dan para firmar el consentimiento informado que nos da todo el mundo. ¿Se lo dejan firmar o llaman al padre o a la madre? Seguramente van a llamar a alguien para hacerlo. Entonces, por otro lado, cuando tomamos decisiones sobre su vida, ¿estamos nosotros preparados? ¿Están ellos preparados? Porque si hablamos de autodeterminación, se supone que la persona tendría que tomar las decisiones que tienen que ver con su vida. Pero en esto, como somos generalistas, como se hace ahora con los medicamentos generales, somos generalistas, lo ponemos a todo el mundo, consentimiento informado. Ahora, esas personas con discapacidad severa y profunda, que no te saben discriminar el puré de papas del puré de zapallo, ¿qué decisión puede tomar? ¿Qué posibilidades de comprensión? Porque lo primero que necesitamos es comprender sobre lo que tenemos que decidir. Si no podemos discriminar, si no podemos entender, ¿qué vamos a decidir? Entonces, este consentimiento informado, ¿cómo lo aplicamos? ¿Preparamos a la gente, los que tienen posibilidades, para que lo puedan ejercer en algún momento? ¿O es solamente una palabrita dentro de la convención que repetimos, consentimiento informado? Sin ir más lejos, uno de los que yo más me cuestiono, cómo se aplica, es cuando hay que disponer la internación de una persona en un hogar. Estoy disponiendo de la persona, a veces no tengo otra alternativa. No tiene familia, no tiene recursos, no tiene posibilidades. Pero el 99% de ellos cuando llega dice, quiero volver a mi casa. Así los padres hayan fallecido y no tenga quien los atienda. No va a prestar el consentimiento informado. Pero no tengo otra alternativa, no lo puedo dejar abandonado. Bueno, ¿qué hacemos? No tenemos respuesta. Bueno, y otro tanto con las personas con discapacidad en la elaboración de políticas, que hay varios grupos, generalmente más grupos de personas con discapacidad motriz que están incursionando en este tema. Perdón, yo no sé a esta altura cuánto tiempo tengo ni cuánto tiempo. Me quedan 5 minutos, disculpen. Bueno, sí, puedo ir tratando de cerrar. Bueno, estos nuevos paradigmas en la programación de los servicios, ¿cómo los voy a ir aplicando? Porque es fundamental que nosotros desde los servicios empecemos a hacer ese cambio. Si no, no se va a producir. La familia per se
no va a generarlo si no lo promovemos, si no lo explicamos, si no lo desarrollamos para trabajar estos cambios. Por un lado tenemos que empezar a trabajar con una planificación centrada en la persona, que no es hacer un programa individual, un plan individual a cada uno como ya hacemos. No, la planificación centrada en la persona es justamente hacer una evaluación de sus aptitudes, sus intereses, posibilidades, y que la persona tenga en cuenta y acepte todos esos cambios y entienda para qué se van a hacer, donde la persona es sujeto de atención, no objeto de asistencia. Los apoyos individualizados, de acuerdo a los que cada uno va a requerir, la autonomía, la autodeterminación, pero la tengo que trabajar dentro de la institución, sea escuela, sea centro de día, sea SED, sea rehabilitación, sea lo que fuere. Estos elementos, estos ejes, tienen que estar presentes si realmente quiero que la gente pueda lograr esa vida independiente de que hablamos y mejor calidad de vida. Participación en la comunidad. La participación en la comunidad, yo a veces cuando veo las planificaciones de las instituciones, sí, salimos a la comunidad, vamos al cine, al teatro, a la plaza, al baile, qué sé yo, un montón de cosas. Todos en bloque, con un monitor que los acompaña y que los... No está mal que lo hagan, eso no es autonomía, eso no es inclusión en la comunidad. ¿Cuántos hacemos un análisis del contexto en el cual está la persona y vemos qué recursos o qué posibilidades o qué apoyos encuentro en el contexto de la persona para lograr esa inclusión en la comunidad? La inclusión no es en bloque, la inclusión es en forma de acuerdo a posibilidades de cada uno, de los recursos de cada uno, del medio en el que se encuentra. Desarrollo personal, que tiene que ver con todo esto, y la evaluación de los resultados. En general nosotros implementamos y hacemos la evaluación de las personas, pero no hacemos la evaluación de los programas. Ni siempre tenemos en cuenta si todos estos nuevos paradigmas lo hemos incorporado en la metodología de nuestro trabajo, los objetivos, si la hemos desarrollado y realmente va a permitir hacer esos cambios que nos proponemos. Adelante. La calidad de atención, por un lado, es para la persona con discapacidad, evaluación, orientación y tratamiento aplicando los criterios de diagnóstico funcional, planificación centrada en la persona y sistemas de apoyo. Y para las prestaciones y servicios, privilegiar en la evaluación, supervisión y auditoría de prestaciones y servicios, la calidad de vida de los beneficiarios, y criterios flexibles en la aplicación de las normativas de regulación para que sean acordes y compatibles con la realidad regional y local. Esto va muy dirigido a las obras sociales y en particular a mí, para decir más exacto. No, porque realmente van a evaluar a las instituciones y no tienen en cuenta las realidades regionales ni las realidades de cada sector, y piden, van con el marco básico y acá dice así, tal cosa y tal cual quieren verlo. Lo primero que tenemos que empezar a exigir que los auditores se capaciten en el tema de discapacidad, porque salir a auditar sin conocer, sin saber, hace que cometan los disparates que muchos de ellos cometen. Bueno, ¿cuáles son los criterios de calidad en el trabajo con la familia? Los que tenemos que tener en cuenta si estamos diciendo que para este cambio que tenemos que generar tiene que estar la familia incorporada en forma activa. La individualización, cada familia es distinta y tiene necesidades distintas, o sea, lo mismo que hacemos con las personas tendremos que hacer con las familias. La coordinación del programa individual con el familiar, la anticipación a las diferentes necesidades del ciclo vital de la familia, no es la misma necesidad de la familia con un niño en edad escolar que un adolescente o un adulto, tenemos diferentes situaciones. La comunicación continua entre la familia y los profesionales, la buena práctica, identificación de procesos críticos y evaluación permanente, la integración de las expectativas entre una persona con discapacidad, familias, profesionales y la institución, y la capacitación profesional. Este cambio no se va a dar si no nos capacitamos.
si no nos formamos y si no ahondamos en los nuevos paradigmas. Si no, va a ser el recitado, y podemos pasarnos décadas recitando los nuevos paradigmas. Adelante. Los criterios para la organización de los servicios son la inclusión de un conjunto de valores y una visión compartida de la discapacidad, o sea, todo el equipo tiene que tener esta visión de la discapacidad, la aplicación del concepto de discapacidad que hace especial hincapié en los apoyos que cada persona precisa para que su funcionamiento mejore, la identificación de las necesidades de apoyos y la intensidad de los mismos en cada una de las áreas de habilidades adaptativas, o sea, comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, trabajo. Las habilidades adaptativas, no todo el mundo las desarrolla, las trabaja y las tiene claro. En general, es esencial trabajar el aspecto de las habilidades adaptativas si queremos lograr una persona más autónoma y más autodeterminada. Pero lamentablemente no se tiene siempre en cuenta. Adelante. El diseño conjunto y continuo con las propias personas con discapacidad, en la medida que ellos puedan, de la aplicación individual de los apoyos, y la evaluación del impacto de los apoyos en las diferentes dimensiones de calidad de vida. A ver. Bueno, hasta acá porque si no, no nos va a dar el tiempo. Bueno, yo simplemente quise hacer un paneo sobre lo que son, o lo que dicen, por lo menos los nuevos paradigmas, y el replanteo que creo que tenemos que hacernos nosotros. Porque si nosotros no hacemos un verdadero replanteo del enfoque con el cual manejamos el tema de la discapacidad, en cómo desarrollamos los programas, en qué actitud tenemos los profesionales y los docentes frente a las personas con discapacidad, este cambio no se da por recitado. El recitado de la convención ya cumple 10 años. Me parece que es hora que empecemos a festejar la adolescencia, porque ya la niñez está terminando. Muchas gracias. Dos pioneros muy reconocidos, el doctor Quirós y el doctor Echerager, que trabajaron muchísimo, o sea, en esa época, por abrir el camino para los niños con discapacidad. Tienen muchos libros escritos, y bueno, y creo que eso es un valor que tienen que seguir sosteniendo. Así que bueno, yo elegí una temática que para mí es bastante importante, porque significa que en realidad para el abordaje de las personas con discapacidad es un compromiso. Por eso puse desarrollo personal y social de la persona con discapacidad. Nosotros por ahí podemos tener muchísimas buenas intenciones, pero realmente si no hay desarrollo, si eso uno lo puede apreciar en las diferentes partes del país. Hay lugares por ahí que son ciudades chicas y tienen unos desarrollos, diríamos, que son bastante increíbles. Yo el año pasado estuve en una ciudad calchaquía, norte de Santa Fe, y no podía creer desde la Escuela de Educación Especial todo lo que habían conseguido. O sea que muchas veces puede depender de las políticas, pero también de la sociedad en la cual uno está operando. Uno se encuentra acá en Buenos Aires también. Hay mucha gente de provincia que viene acá, o que viene a vivir, o que viene por las prestaciones, porque encuentra lo que se llama mejores recursos. El compromiso es realmente bastante importante, porque no son de las personas, sino de todo el ámbito. Hay épocas en que ustedes pueden apreciar que en la televisión salen ciertas publicidades, es como que refuerzan esta historia. Y hay otras en que es una meseta total y no pasa absolutamente nada. Pero una de las cosas que yo creo que tiene que estar bien instalada es esto de la identidad de la persona con discapacidad. Estoy harta en estos momentos, hay un nuevo paradigma del neocolonialismo, que no hay que dar el certificado de discapacidad porque total somos todos iguales. Entonces, esto es una cosa muy cruel, porque se está trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? No es para discriminar, es exclusivamente para dar mejores servicios.
Y esto la gente lo tiene que tener claro, pero no solamente las personas, los profesionales. Hay profesionales de la salud que no quieren, o sea, iniciar a la persona, indicar a la persona cómo es el proceso del certificado de discapacidad. Y las personas quedan semi-abandonadas. Eso es lo más cruel. Y les digo, hace 2 años yo estoy en la Universidad de Quilmes, ya como profesor consulto, me tuve que aguantar un taller donde la gente o sea, se oponía a esta historia. Entonces yo digo, pobres chicos, pobre familia. Entonces una de las cosas importantes es tratemos de que no solamente la identidad, sino la identificación total, porque eso es que nos permite que la persona tenga necesidades, o sea, que puedan ser cubiertas. ¿Cubiertas en qué sentido? En los apoyos y en sus derechos, como decía, como es que se llama Beatriz, derecho a la educación, derecho a los servicios de salud. Hay gente que tal vez, ¿no es cierto?, la familia le dice, no, porque él no tiene problemas, sobre todo algunos discapacitados intelectuales, solamente cuando tiene una gripe o cuando tiene un resfrío, pero tiene otras necesidades que son importantes para que la familia pueda encontrar los apoyos para esas situaciones. Hay situaciones, o sea, de necesidades educativas, y dentro de las necesidades educativas, ustedes saben que actualmente el paradigma es que uno sigue aprendiendo. Entonces es como que no solamente termina con la escuela primaria, con la escuela secundaria, sino además todas las otras posibilidades que hay. Cuando yo trabajaba en el taller protegido, muchos de nuestros asistidos, había en la municipalidad, tiene los cursos esos de adultos, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Que son fantásticos, porque en casi todas las escuelas municipales hay diferentes tipos de talleres. Bueno, ellos tenían oportunidad de poder elegir, nosotros les mostrábamos, o sea, cuáles eran las posibilidades, y realmente muchos se integraban a esos aprendizajes. Que algunas veces les servían para trabajar, otras veces les servían exclusivamente como socialización y como tener otra oportunidad de estar aprendiendo algo en el circuito común. Bueno, otras de las necesidades así que para mí son sumamente importantes es lo laboral. Y lo laboral, la gente se cree que porque existen las leyes, existen también las oportunidades. Las leyes pueden indicar una normativa general, pero realmente uno también tiene que ver en el ambiente cuáles son, diríamos, las necesidades de la persona y cuáles son también las oportunidades. Hay mucha gente que se opone a los talleres protegidos. Los talleres protegidos no es el fin, pero es un medio, es una posibilidad de entrenamiento, es una posibilidad de tener una vivencia, o sea, más relacionada con lo laboral. Y poder estar compartiendo lo que es el rol laboral con otra gente. Yo no sé si a ustedes les pasa que uno por ahí pasó, ¿no es cierto?, con diferentes tipos de trabajo y se da cuenta las exigencias y las competencias y cómo el mundo laboral tiene un circuito totalmente diferente. Es lo que por ahí uno relataba en otras épocas a lo que es hoy. Lo que es un trabajo a lo mejor, diríamos, de barrio, a lo que es un trabajo de tipo industrializado y a lo que es un trabajo actualmente de toda la tecnología. En realidad, o sea, las experiencias laborales son distintas. Ustedes deben apreciar en estos momentos como, por ejemplo, en los supermercados, antes nosotros teníamos oportunidades de que había puestos como estaban los repositores. Ahora todos hacen de todos. Eso es la competencia y el cambio, o sea, que surge y que no algunos están dispuestos a poder estar absolutamente pasando por todos los circuitos. Bueno, otras de las necesidades son las necesidades recreativas. Y las necesidades recreativas muchas veces empiezan en la casa, pero también terminan ¿dónde? Terminan en el club, terminan muchas veces en la parroquia, terminan en algunas iglesias. Si uno trabaja dentro de la familia también puede aprovechar lo que significa esas cuestiones de alrededor, con lo cual la gente se siente protegido. Porque ir al club, diríamos, muchas veces van en grupo por la institución, pero ir con la familia representa otra alternativa.
Entonces, las necesidades recreativas pueden estar de acuerdo a las competencias, a las capacidades y también a las oportunidades que tenemos alrededor. Yo me acuerdo, trabajando con alumnos en Avellaneda, ellos sabían utilizar también las franquicias que le daba, ¿no es cierto?, Racing o que le daba Independiente. Pero hay club, y de esto me remonto, pero bien lejos, en el año 63 empezamos en News All Boys de Rosario con un grupo exclusivamente para discapacitados, pero porque se abrió esa oportunidad. Y luego, eso es fantástico, ¿por qué? Porque les permiten a las personas familiarizarse con lo que es la vida del club. Y después hacen ellos lo que se llama, o sea, la participación independiente, en lo que por ahí más les interesa. Si es natación, qué sé yo, si es básquet, o sea, depende de cuáles son las posibilidades. Creo que hay club acá en Buenos Aires que tienen también una trayectoria exclusivamente. Esto es el beneficio del grupo particular que después, o sea, da posibilidades para que la gente, tomándose a sus competencias personales, sus motivaciones, pueda realmente poderse integrar a los otros grupos. Por eso tampoco uno no tiene que decir, bueno, las Olimpiadas Especiales, yo tengo el nieto de una amiga que está en fútbol y es paralítico cerebral. Para que ustedes tengan la idea de que están las competencias internacionales, y yo creo que ni ellos jamás se la iban a imaginar que este muchacho, ¿no es cierto?, tenía competencia para estar en estos circuitos y salir además al extranjero y estar compitiendo. Bueno, y la alegría que tienen después de volver con sus fracasos o con sus éxitos. Pero estas son de las cosas que se avanzó muchísimo en el país, muchísimo. Bueno, y después otra de las cosas que también se avanzó son las necesidades espirituales. Había un movimiento dentro del grupo ecuménico, tanto que reunía a evangélicos, a judíos y a católicos, para ofrecer lo que llaman los programas especiales. Yo me acuerdo, pero hace bastante, los mormones tenían manuales, o sea, para lo que significaba, ¿no es cierto?, la bajada de los programas para diferentes discapacidades. Y le voy a explicar por qué. Porque una cosa era para sordos y otra cosa era para discapacitados intelectuales. Pero tenía manuales, o sea, eso es fantástico, porque esos manuales no solamente le servían a la persona, le servían a la familia, le servían a los hermanos. O sea que esto era la dimensión de la transferencia. Cuando yo más ayudo a la transferencia, más ayudo a los desarrollos, porque entonces estoy compartiendo, estoy participando. Bueno, y después están todas las normativas jurídicas, todo lo que está realmente publicitado, ayuda, pero no es todo, porque muchas veces la gente se exige en las normativas y no busca, bueno, cuáles son las pequeñas oportunidades que puedo tener, porque no se puede tampoco estar avasallando, porque en definitiva hay veces que en vez de aceptación y participación las personas son rechazadas. Esto es bastante serio, porque en definitiva una de las cosas más importantes dentro de lo que necesita la persona es el afecto. Y el afecto no lo puedo dar por normativa y la aceptación. Y esto es de las cuestiones que la familia tiene que tener en cuenta. Hay personas, o sea, que tienen muchas necesidades de dependencia, porque más que todo algunos paralíticos cerebrales graves, que por suerte todavía existen algunas escuelas especiales con todas las adaptaciones o con todos los apoyos. Porque si no, en las escuelas comunes no tienen todo el super servicio de apoyo. Y la gente tiene que comprender estas cosas, porque en definitiva es para el bien de la persona. Yo lo único que deseo con mi familiar o con mi persona es que sea aceptado, que sea querido y que pueda tener un desarrollo personal y social dentro de nuestra comunidad. Bueno, otras son las oportunidades. Las oportunidades hay que tener un ojo lince.
siempre existen oportunidades. Yo tengo esa variable, trabajé con muchísima gente inteligente y con muchísima gente que por ahí estaba sola. Y es increíble cómo por ahí la gente que tiene esa calidad de querer, o sea, buscar soluciones, las encuentra. Yo me acuerdo patente, así, un caso así bastante gracioso, porque era un muchacho, les digo así como, era retrasado mental discreto, no tenía acceso a la lectoescritura. Nosotros estábamos en el taller, él venía desde Rafael Calzada, o sea que se tenía solo el tren. Bueno, primero venía en ómnibus y después, bueno, cuando se instaló el tren estaba fascinado, pues bueno. Pero resulta que tuvo una hermana, ella una familia, esas familias que se trasladan, eran de San Juan, se trasladaron a Buenos Aires porque tenían 3 chicos con problemas. Bueno, tenía solamente una arritmia cerebral y retraso mental. Ahora, la hermana mayor se había casado y se había ido a vivir a Formosa. Tuvo chicos y él la quería ir a visitar a Formosa. Bueno, era todo un drama, se hizo las averiguaciones de los ómnibus, los horarios, como no podía conceptualizar el costo. La cuestión que vino a pedir protección a nosotros porque los padres lo sacaron corriendo. Bueno, el padre más o menos le trazaba algunas cosas, la madre desesperada. Bueno, la cuestión que coincidimos con la mamá en que el motivo de su ida era realmente un motivo afectivo. Quería ir a conocer a los sobrinos y quería visitar a la hermana. Bueno, la cuestión es que le dimos todos los apoyos para que el primero que lo dejaran ir, seguro que le ayudaron a sacar el pasaje. Tercero, cuando la acompañaron, porque el ómnibus eran 1700 kilómetros. Era ómnibus directo, pero obviamente tenía que parar en Rosario, para que el chofer tuviera el teléfono de Formosa, el teléfono de ellos, por si se llegaba a perder. Feliz y contento, por supuesto, que llegó. Pero cuando llegó a Formosa, nosotros teníamos 2 talleres protegidos. Uno era para disminuidos mentales y otro para enfermos mentales. Y él se los fue a visitar. Y después, cuando vino, dijo, trajo entonces la nota del asistente social que había estado de visita. Pero entonces, cuando vino, dijo, no, en ese taller son más discapacitados que nosotros. Pero la valoración que hizo, porque ahí lo llevaban. Y donde nosotros estábamos, tenían la autonomía de manejo de transporte. O sea que hay variable, como cada uno, ¿no es cierto?, maneja variable que para cada persona es importante. Por supuesto que ir a Formosa fue una epopeya, porque bueno, se paseó toda desde allá. Pero estas son cosas individuales. Es muy importante eso, lo que le escucha del otro. Porque si yo no escucho al otro, el otro tiene capacidad para poder discernir qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo. Nosotros ya me contaba una amiga que el nieto le dijo, el chico es un espectro-autista, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo desarrolló el lenguaje y tiene estas famosas distorsiones en la modulación de la percepción. Entonces le dijo, la abuela le decía, por favor toma la leche porque si no se te va a enfriar. Entonces ella le dijo, abuela, vos no comprendés, 6 años, vos no comprendés que yo no puedo comer las cosas ni muy calientes ni muy heladas. Y ese chico no puede comer helado, pero no porque no le gustan, es porque supongo que debe sufrir horrores con la parte así de tragar estas cosas heladas. Y esto es lo que muchas veces nosotros tenemos que saber escuchar, porque cada uno es cada uno. Hay una diversidad de cosas de las cuales tenemos que aceptar que algunas son transitorias y otras son definitivas. O sea, yo no les voy a cambiar algunas cosas in eternum. Además, otra de las cosas que también, o sea, es importante, que también somos vulnerables. Y entonces tal vez lo que hoy les viene bien, mañana no les viene bien. O lo que hoy pueden conseguir tal vez, o sea, en este contexto, pero no en otro. Bueno, entonces dentro de las oportunidades, a mí me parece fantástico cómo actualmente todas las ONG que hay en la Argentina han podido desarrollar realmente oportunidades para mucha gente.
Yo en una época estaba asistiendo también con ustedes a los reuniones del tercer sector. Y hay veces que yo ni idea de todas las ONG nuevas que por ahí aparecen para apoyar o para las necesidades de ciertas y determinadas prestaciones o de ciertas y determinadas problemáticas que van surgiendo con este devenir, ¿no es cierto?, de nuestra, diríamos, humanidad, y que para algunas veces nos fueron totalmente desconocidos. Entonces, siempre todas estas fantásticas cosas que se han podido conseguir de los derechos, de las prestaciones y demás, fueron sustentadas por las ONG. Cuando la ley, esta la 22431, en el año 1980 fue sancionada aparte porque Naciones Unidas, ¿no es cierto?, había declarado, pero fue el movimiento de todas las ONG. Yo me voy a acordar del FENDIN, cómo luchaba FENDIN, porque eran comisiones y comisiones, o sea, para poder armar una ley más o menos que pudiera tener el compromiso de todos los ministerios y de toda la parte estatal. Por eso creo que con el tiempo se van a seguir, ¿no es cierto?, armando ONG, o para prestaciones, o para apoyos, o para demanda, pero eso es muy, muy importante dentro de lo que nosotros consideramos el valor secreto en la Argentina. Esto se hace muy poca publicidad. Había una época en que yo me acuerdo que La Nación sacaba un suplemento comunitario bastante bueno, pero ahora, hace bastante tiempo, ahora como unos 8 años, y ya eso se perdió. Eso daba un pantallazo, porque, qué sé yo, muchas veces no estamos enterados de todo, sino cuando hay ciertas reuniones, bueno, que cada uno, bueno, es invitado porque para ciertos tipos de política. Bueno, y después todo lo que es medio ambiente. Y en el medio ambiente es tan variante, porque hay lugares en que, bueno, ustedes saben que en los ómnibus, o sea, hay lugares así, bueno, para discapacitados o para gente mayor, pero hay sectores en que eso no pasa, hay sectores en que la gente, bueno, mira para otro lado, hay sectores en que la gente es realmente ayudada. Yo me acuerdo de las cosas así que a mí me impactó una vez en Nueva York, porque el chofer del ómnibus se ayudaba a bajar la silla de ruedas, además de que estaba en la plataforma. Y entonces me comentaron que todos los choferes tenían cursos para cómo atender a los discapacitados. Porque bueno, también estaba para los viejos, o sea que tenía toda una variedad. O sea que no es solamente tener el asiento, sino muchas veces esta cosa que la gente un poco se queja del cordón, no cordón, y de las plataformas, no plataformas, y del trato. Cuando salió el certificado de discapacidad que podían tener, ¿no es cierto?, el pase gratis, nosotros teníamos asistidos que eran disritmia cerebral o algunos con epilepsia. Los choferes le cuestionaban ¿de qué tipo de discapacidad? Era horrible, porque además muchas veces había que hacer los diferentes reclamos porque obviamente lo que más tomaban era el transporte que lo llevaba de la casa al taller y del taller de la casa. Pero esas cosas han pasado, o sea que si la gente a lo mejor no está con muletas o no es ciego, o, es como que no tiene la identificación. Pero es una humillación, porque bastante problemático es muchas veces saber que, es portador de una problemática que tal vez sea para toda la vida. Bueno, y después están las prestaciones y las obras sociales, que eso ustedes saben que son oportunidades, son variantes, dependen, ¿no es cierto?, de los recursos, dependen de varios circuitos. Pero es como que en algunos lugares, son más accesibles que en otros, y nosotros encontramos que algunas personas, si no son, orientadas, tampoco usan de los servicios. Me acuerdo, había un paciente del Borda que trabajamos así toda el alta y el apoyo para que en PAMI le hicieran las prestaciones. Bueno, entonces, para que no recurriera a la guardia del Borda, era la posibilidad de ver dónde estaban las prestaciones psiquiátricas de PAMI, porque él no quería volver más al Borda.
Estas son cosas así que tienen que entrar lo que se llama en confiabilidad del sistema, porque si la gente se siente rechazada, es como que bueno, el sistema no vale. Mucha gente se sale de un sistema y dice no, porque uno de los muchachos que nosotros teníamos tenía bancarios, pero él quería al clínica, porque en el clínica lo tenía profesores. O sea, y en el otro lugar no le daban importancia. Y muchas veces, o sea, era bastante importante, en definitiva, porque él se sentía con esa atención seguro. Tenía problemas así de tapones en la parte de los oídos y eso le dificultaba después, ¿no es cierto?, la marcha. Pero cosas así que parecen simples son para la persona realmente complejas. Pero ¿dónde están muchas veces lo que se llaman los apoyos terapéuticos? Que uno por ahí no tiene ni idea, porque uno no los vive, pero es lo que le transmite la gente. Bueno, y por último están lo que llaman las responsabilidades. En general, esto es una de las cosas bastante complicadas en nuestro país, porque, bueno, somos y no somos responsables. Algunos somos responsables, otros no somos todo el tiempo responsables. La gente por ahí se cansa y, bueno, y también hay una historia entre lo que es la demanda y las responsabilidades. Yo la otra vez, no sé qué, estaba haciendo una cola en el ANSES, sí, y entonces la que estaba atendiendo al público estaba despotricando y diciendo, atender al público es insalubre. Le decía a la otra, ¿no te parece? Entonces, es como que es gracioso, porque en definitiva no son lugares así donde está vendiendo boletos, es un lugar donde se está físicamente atendiendo los problemas del público. Pero bueno, eso pasa realmente con muchas cosas. Y hay que tener también en cuenta que hay muchos de los que solicitan los servicios que es en forma reiterativa o porque tal vez perdieron situaciones y vuelven de nuevo y vuelven de nuevo. Pero realmente eso es la paciencia que hay que tener y está lindando con responsabilidades. Las responsabilidades uno lo ve en todo, ¿no es cierto? Yo hice un poco personal familiar, muchas veces, bueno, si se tiene derecho, se consiguen las cosas, pero bueno, por ahí se las dejan. Esto es muy apropiado muchas veces con ciertos elementos tecnológicos, se lucha para tener tal o cual aparato, tal y cual, después no se lo cuida, el desuso se cae. Muchas obras sociales dan las sillas de ruedas en comodato, pero el comodato significa que además, bueno, la tengo que cuidar y la tengo que devolver. Bueno, y como eso hay muchísimos aparatos que están accesibles en estos momentos, pero que también lo dan con ese tipo de sistema. O sea que es responsabilidad. Bueno, otros son la parte de responsabilidad social en cuanto a las municipales, provinciales y nacionales. Todos sabemos y conocemos que existen dentro de los municipios, dentro de la provincia, dentro de la nación, o sea, lugares especiales para la problemática de la persona con discapacidad. Pero no todo el mundo lo conoce. Y esto es lo que por ahí tampoco se publicita, tampoco aparece. Esto generalmente, bueno, la gente que está un poco, diríamos, profesional, y no todos los profesionales, pero hay en cada municipio está la parte, o sea, que corresponde a la atención de las personas con discapacidad de vieja data, donde, bueno, Patricia Bollini estuvo en eso, pero sí, es muy difícil sostenerlo con responsabilidad, y bueno, y hay que demandar los servicios y cuáles son las acciones que realizan para poder un poco, bueno, ayudar a todo esto lo que se llaman los apoyos o la participación o la integración. Bueno, y después están lo jurídico. Creo que, bueno, cada vez se está ayudando más en esta situación del discernimiento, de la incapacidad a la comprensión de las personas con discapacidad. La reforma del Código Civil fue, pero las personas que
tuvieron, o sea, el juicio por incapacidad, es muy, muy difícil después poder levantarlo. Yo me acuerdo un asistido que nosotros teníamos que tenía incapacidad porque la familia antes de la ley lo había hecho para un poco de protección. Nosotros lo pudimos nombrar como empleado nacional en los talleres. No sé cómo realmente pasó, porque eso es está totalmente prohibido, pero creo que nos saltó todavía en esos registros. Y bueno, y hace poco murió, pero él estuvo realmente como empleado hasta hace relativamente poco. Con el doctor Figari, él estuvo en una época en la dirección del profesor de educación especial. Bueno, cuando vino la década de la ley, en el 83, ¿sí?, se nombró a uno que nosotros teníamos en el taller protegido, que era realmente, a mí me resultó siempre como una cosa increíble, porque él era hijo de una empleada doméstica, pero además tenía parálisis cerebral y tenía espasticidad, o sea, ni parecía. Tenía un retraso leve y además tenía una disritmia. Y yo no les puedo decir el desarrollo social que él alcanzó. Y él fue nombrado para la parte de limpieza. Pero además era, cuando lo nombraron, él tenía una jubilación por incapacidad, era una pensión por incapacidad que se le había gestionado para tener servicios de salud. Y él me vino a decir: Marta, tengo que renunciar porque ahora soy empleado de educación. Y entonces yo le digo: no, ya vas a ver que vas a estar en la... Pero tenía unos principios éticos que no les puedo decir. Y obviamente después, al poco tiempo, enseguida saltó y se le bajaron la pensión por invalidez. No sé si vos te acordás quién era. Bueno, pero era fantástico. Por eso les digo, hay mucha gente que uno, revisando la historia, es como que tuvieron oportunidades y tuvieron que aprovechar todo. Y yo insisto mucho en esto de las oportunidades, porque ayuda a que no entremos tanto en conflicto para demandar cosas. Este muchacho además vivía solo, vivía por supuesto en un cuarto, pero tenía esa validación de poder, o sea, además de manejar el transporte, manejarse sus necesidades básicas, como está la parte, ¿no es cierto?, de alimentación, de administración de su diríamos, de su sueldo y de sus necesidades. Bueno, otra de las cosas que las responsabilidades, y bien, o sea, dentro de lo que son hay muchas veces la gente se queja porque tiene que ir a rendición de las prestaciones. La rendición de las prestaciones actualmente está solamente, ¿cierto?, de los profesionales, sino además de las personas. Y eso es muy bueno, porque si yo voy a renovar mi prestación, es porque estoy conforme. Prestaciones de lo que se les ocurra. Algunas veces son nada más que de controles, pero es bastante importante porque eso ayuda a sostener ese sistema. Bueno, una de las cuestiones que creo que sí, ya termino, es bastante importante, es también las actitudes personales. Y esto es el conocimiento continuo, esto de los aprendizajes. Hay aprendizajes que vienen, diremos, de la calle, y hay otros que son de las costumbres, de la cultura, la comprensión de las situaciones. Todos somos diferentes, vuelvo a remarcar, todos tal vez en momentos somos vulnerables, pero es un poco la comprensión. Tal vez con esto es como que se pueda tener un mayor compromiso, un compromiso social, un compromiso tal vez de los pequeños grupos o de los grandes grupos, pero es lo que nos hace realmente que podamos, o sea, trabajar, diríamos, con un futuro, con lo que son los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad y su familia. Y bueno, yo creo que nunca, siempre es como que hay algo más, pero bueno, cada uno de ustedes es como que
tiene, porque está acá y porque está comprometido, tiene oportunidades de poder seguir, ¿no es cierto?, con los caminos que hicieron otros y con las necesidades que tienen. Bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, momento de preguntas, consultas, inquietudes. Por supuesto. Beatriz, ¿cómo podemos hacer para que los cambios se produzcan? ¿Cómo podemos hacer para que los cambios se produzcan cuando vos hablas? Porque yo estoy en este momento tienen todo el servicio nacional, ex servicio nacional, la ciudad, PAMI, que a nadie le importa lo que vas a hacer. Lo que le importa es si vos tenés papel, si tenés el número 1, 2, 3, 4, 5, pero en realidad lo que vos haces no le importa a nadie. Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que vos decís, que estas personas no saben cómo deben auditar, pero ¿cómo hacemos para que cambien? Porque ese paradigma también hay que cambiarlo. Por supuesto que hay que cambiarlo, ese paradigma. Y en los últimos años estuvimos asistiendo a, en general, en los organismos, gente que en la conducción del tema de la discapacidad sin demasiada formación. El que no la tiene no la puede exigir. Entonces los auditores se nombran y empiezan a trabajar. Además todavía, creo que hemos avanzado, pero todavía yo creo que en general, ¿no?, en todo lo que es el espectro del Estado, el tema de la discapacidad sigue un tema marginal. Vos fijate, por ejemplo, en la 24901 dijimos, en el año 1998, hace 20 años, que las obras sociales tenían que tener los equipos interdisciplinarios formados para la atención de la discapacidad. Eran médicos, psicólogos, trabajador social, mínimo, y después lo que quisieran poner. Recién en los 2 últimos años, 3 años, empezaron las obras sociales a poner gente formada y capacitada, y no todas las obras sociales. En general, ¿quién iba al área de discapacidad? El que no sabía qué hacer con él. Bueno, alta discapacidad, bueno, y ahí caía una persona que no tenía la menor idea, o una persona que le bajaba en línea para negar todo, porque esa era la manera de hablar. Esa fue una de las principales causas por lo que aumentó la judicialización en discapacidad. Porque a la gente, cuando le denegás algo que sabe que tiene derecho, bueno, busca la fórmula para lograrlo, y se ha hecho una industria del juicio, es terrible, pero tiene nombre y apellido. Yo se los digo a la gente de la superintendencia, los culpables son ustedes. Ahora se quejan porque de pronto tienen que estar pagando cosas que realmente no corresponden, pero un juez lo ordenó, pero porque no pusieron gente formada y capacitada. Entonces, no es fácil hacer el cambio. Lo que pasa es que yo pienso que el cambio empieza por uno, es por replantearse uno. A ver, ahora estos son los nuevos paradigmas y la tendencia hacia donde se ve. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo lo primero que me planteé es que yo me tengo que replantear las cosas y empezar a desarrollar ese cambio dentro de mi ámbito de influencia, dentro de donde lo puedo desarrollar. Hay gente que tiene mayores posibilidades, otra no. Y generar mecanismos de preservación, ponerse casco y coraza concretamente, cuando te caen los auditores. Y en estos tiempos tenés muchos más elementos, porque además muchos auditores no saben, y de algunas áreas no pagan. Entonces cuando uno no paga, no puede exigir. Empecemos por ahí. Entonces creo que nosotros tenemos que empezar a generar ese cambio, empezar a incorporarlo y a su vez saber cómo defendernos de aquellos que no saben nada, pero tienen mucha soberbia y mucha prepotencia. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer yo una pregunta entonces. ¿Puedo? En estas épocas, ¿no?, que tanto se trabaja por la autonomía, por la autodeterminación, por la inclusión, donde nuestros alumnos van creciendo
y llega el momento de pensar en una vida independiente, de verdad, con calidad, ¿no? ¿Qué opinan ambas de este caminar hacia una vida independiente, una vivienda autónoma? ¿Cómo está Argentina en esto? Sí. Yo siempre pienso que son algunos tipos de desarrollos, o sea que comienzan en la casa, comienzan en el barrio, comienzan en el manejo del medio ambiente y después la gente puede andar. Pero si tengo restricciones desde, qué sé yo, ir a comprar algo, a manejar medios de transporte, como que estoy limitando continuamente cuáles son sus posibilidades. La gente, o sea, en general, cuando uno trabaja con ellos tienen, o sea, esas ganas y lo pueden realizar siempre, o sea, si uno le da seguridad, o sea, pero es fantástico. Yo creo que lo que pasa es que hay que ponerse en lo que significa el desarrollo de la capacidad y la competencia para hacerlo, la confiabilidad y cuáles son los apoyos que pueden tener alrededor. Tal vez en una casa de departamentos es bastante fácil porque muchas veces la gente recurre al portero, que es tal vez en los lugares que es un poco más difícil, donde tienen, o sea, casitas solos. Porque bueno, y todo depende también, o sea, cuál es el desarrollo personal de cada uno. Hay gente que le encanta, o sea, ser independiente. Este muchacho que yo les digo que fue a Formosa, el hobby de él, desde Rafael Calzada, es en bicicleta a Ezeiza, todos los domingos en la mañana. Me le encantaba ir a ver cómo salían los camiones. Para mí era una odisea, porque imagínense el viaje, ¿no? Bueno, pero yo en ese sentido soy muy, creo que sí, que viene desde la casa. Yo, abundando lo que vos decís, le sumo algo más. Viene de la casa, pero las familias no están preparadas. No. A vos te dan la noticia de que tenés un hijo con discapacidad y bueno, ¿a quién te la da? ¿El pediatra? ¿Te la da alguno? Bueno, empezás a preguntar, a ver qué hacer y demás. Te dicen estimulación temprana, por ejemplo. Entonces buscás a ver qué buen servicio, qué sé yo, la obra social, lo cubre, no lo cubre, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuánta gente en estimulación temprana trabaja con la familia esto? Porque ahí tengo que empezar. La autonomía empieza ahí, no empieza cuando está en secundario, no empieza cuando va a la escuela la tiene que seguir. Ahora, si no la empezaron en esa etapa, y bueno, la escuela no puede esperar más. La escuela lo tiene que empezar, y tiene que empezar a trabajar en todo esto y a trabajar con la familia. Pero si no tenemos claro que si no incorporamos a la familia en este cambio, no lo vamos a lograr. Vamos a lograr seres autónomos en un laboratorio, que es lo que nos está pasando en este momento. Entonces, bueno, sí, fantástico, para sacar la foto y para contar todas las maravillas que hacemos en la institución, está fantástico. Pero en la casa, ¿qué hace? En la vida cotidiana, ¿qué hace? ¿En qué está integrado? ¿En qué está incluido? ¿En qué desempeño tiene en su contexto social? Sí, querían decir algo. No, te quería hacer, nosotros hemos trabajado bastante, queremos trabajar con la familia, pero hay un problema, que la familia no concurre. ¿De la familia? No concurre, yo trabajo con adultos, ¿lo sabes? Pero la familia no viene. Por ejemplo, un mes es para los amigos. ¿Sabes cuántos amigos vinieron? Hay 65 pacientes en la fundación. Uno. Familiares, hemos pensado en diferentes horarios, después de las 6, antes de las 6, a la mañana, al mediodía. No viene la familia. Ellos han encontrado el lugar, que les costó encontrarlo, pero una vez que le apagas el incendio, después no lográs que vengan, porque tienen que trabajar. Yo entiendo todo, pero ¿qué podemos hacer para atraerlos? Porque vos hablas mucho de la familia, y yo creo que sin la familia no se puede trabajar con el paciente. Pero resulta que la familia no participa. No sé qué pasa con los chicos, porque no tengo... Mira, vos tenés una población que a su vez se discapacitó de grande. Exactamente. Cuestión que están enteritos como estamos en la sociedad con el tema de la discapacidad y se encuentran en un lugar donde depositar al discapacitado y además tienen la concepción que es un lugar especializado, toda gente que sabe, y entonces lo importante que está
con el lugar que le corresponde y con lo suyo. Yo lo entiendo que esa parte de población que vos trabajás es más difícil, pero no es imposible. Tenemos que buscar, a ver, en qué elementos, qué cosas convocantes puedo desarrollar para poder incorporar. O ponérselo de entrada, decir, mira, aquí el tratamiento se hace con la familia. Si ustedes no participan, no hay tratamiento. Yo pensé mucho en eso, pero también me pareció un poco agresivo. Y Más agresivo dejarlo abandonado. Y te dejo el paciente sin nada. Porque No, si, bueno, habrá si la familia excepciones. me dice, bueno, ¿sabes qué pasa? Yo, mi marido, tuvo el ictus y él ya no trabaja y yo tengo que ir a trabajar. No puedo venir porque Está bien, va a haber 200.000 excepciones, pero quiero decir que hay que empezar a intentar con alguna alternativa. Una es esa, poner claro que acá los tratamientos se hacen junto con la familia. Y te vendrán, de 10 te vendrán uno, no importa, pero empezás a aceptar el presente. muy dura. Ahí tenemos otra pregunta. En realidad no era una pregunta, era un comentario. Un comentario. Yo soy mamá de un joven con síndrome de Down, soy además especialista en integración también. Me tocaron ambas cosas. Creo que la única forma de resolverlo es empezando desde antes. La realidad es que como familia, a medida que va pasando el tiempo, uno se va cansando. Te vas cansando. Yo tengo 3 hijos, mi hijo con síndrome de Down tiene 24 años, y si bien es sumamente trabaja, es el pisero, si alguno lo ha visto, el pisero famoso, que se fue a Italia, tiene muchísima independencia en muchas cosas y mucha dependencia en otras. Y uno se va cansando, uno también se pone más viejo. La realidad es que la única manera de resolver esa situación, desde mi lado, que tengo una pata puesta de cada lado, es generando un vínculo fuerte entre la parte profesional y la parte familiar. Acá mi vínculo fuerte, bueno, con la DEI, que en su momento hizo la inclusión, con Noé, que anda por ahí. Bueno, y ese vínculo va permitiendo que a medida que pasa el tiempo uno pueda sacarse. La realidad es que te pasa, que tenés que laburar, uno tiene su propia vida, estás más viejo, no tenés ganas de hacer estas cosas. Te cansas, que no te cansas de tu hijo como todas nos cansamos. Yo creo que es una cosa generalizada, ¿no? Uno a los hijos de vez en cuando los tiene que escapar, pero te cansas de la dependencia que tiene la persona, de discapacidad tuya. Y la única forma, me parece a mí, es ayudar a relajar esta dependencia y a encararlo desde otro lugar, no desde el lugar de la dependencia, sino desde el lugar del amor, de la necesidad, del acompañamiento, de otras cosas. Te vas a encontrar con gente que no va a hacer nada y te vas a encontrar con otra gente con lo que estoy acá. Perdón, yo te quiero preguntar lo siguiente. Si vos no hubieras apostado a que tu hijo tuviera el desempeño que hoy día tiene, a lo mejor tenías una persona sentada mirando televisión todo el día, totalmente dependiente, y vos pensando qué va a pasar con él el día que yo no esté. Y vos ya sabés lo que pasa el día que vos no estás. Yo pienso hoy qué va a pasar con él el día que yo no esté, pero yo tuve una suerte extraordinaria. Hay mucha gente que no la tiene. No, ya lo sé. Yo tuve una suerte extraordinaria porque tengo un matrimonio lindo, una familia buena, tuve suerte con los profesionales que me tocaron, tuve una buena situación económica. Trabajaba hace muchos años, era profesora en el Próbolo, pude tomarme las licencias que necesité para atender a mi hijo, pero eso no es la media. Eso no es la realidad de lo que le pasa a la gente. Toda esta situación de Mateo en particular con los piseros que se lo llevan a Italia, bueno, tiene que ver con las posibilidades que a mí me han tocado, pero a mí me sirvió profesionalmente no correrme del lugar de saber que la mamá que venía al Próbolo desde González Catán en Bondi no tenía los mismos problemas que tenía yo, que me subo a mi auto con aire acondicionado y lo dejé cargado en la garaje. Creo que es verdad. También pienso que mucha gente no toma. Si a mí me hubieran dicho hace 15 años que Mateo va a hacer pizza todo el día y a repulgar empanadas en la Continental, hubiese dicho, yo preferiría que trabajara en la oficina de mi marido. La realidad es que cuando pasó y lo agarramos y dijimos, ¿qué haga esto? Y él está haciendo esto. Entonces sostenemos lo que nos tocó, pero tuvimos suerte en lo que nos tocó. Eso también es cierto. Pero supieron escuchar lo que Mateo quería también. Le Y preguntaban él se hace escuchar. Sí, Él se claro. hace escuchar.
Yo quería decir una cosita. Discúlpame, Gracela, ahora te paso el micrófono. Quiero pasar un chivo. El que tenga eventos o alguna reunión puede llamar por teléfono a los Perejiles, que es un servicio de catering muy interesante, entre los cuales está Mateo. No me pagaron nada por el chivo. Yo quería, me parece que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, recordar el intento que hicimos con Ana, con Beatriz, con Blanca Núñez, con Andrés Reale, con Estela Páez, de trabajar lo que era la familia extendida o la familia ampliada. Fue una idea que desgraciadamente cayó después de 3 o 4 encuentros, 2 encuentros importantes que tuvimos. Sí, hicimos 3. 3, ¿no? 3 encuentros importantes con muchas familias, y después fue cayendo, porque, no sé por qué, pero porque ¿vos qué opinas, Beatriz? Generalmente las oficiales sirven para estas cosas. Mira, creo que es un tema que todavía a trabajar. Todos sabemos muy bien que no es nada fácil trabajar con la familia. No es nada fácil modificar conductas, no es nada fácil. Vos pensás en esa que dije yo, esa chica en su casa que su mamá le enseñó a proteger al que es diferente. Y bueno, y un día le dicen que tiene un hijo con discapacidad y tiene que hacer todo un cambio y modificar la situación. La familia no es que sea todas aplicar una regla, pero entonces estamos en el modelo anterior. Hacemos un estándar de tratamiento y todo el mundo igual. No. Cada familia no es lo mismo que cada persona con discapacidad. Tiene necesidades diferentes, conductas diferentes, problemas diferentes. Y bueno, algunos van a colaborar, algunos van a acompañar y otros van a boicotear todo lo que puedan, ¿no? Porque la verdad es que o no tienen aceptada la situación, o no encuentran salida para el problema, o están desbordados por él, que ya no saben qué hacer. Lo que pasa es que yo lo que trato es de transmitir lo que fui recorriendo a lo largo de los años. Yo siempre digo que yo aprendí mucho de las familias, porque escuchando a las familias aprendés muchas cosas. Que uno a veces, si se encierra solo en lo académico, te quedan afuera. Escuchando a las familias, en segundo lugar, viendo algunas experiencias que realmente para mí fueron excelentes, como las que hicieron hace muchos años la gente de Fendín, con el coronel López a la cabeza, uniéndose con otros padres en situaciones similares, armando esos hogares para sus hijos. Y siempre me acuerdo cuando me decía el coronel López que iba muchos fines de semana a buscar a la hija. Él vivía en Olivos y la hija estaba en San Miguel. Iba a buscar a la hija y la hija no quería venir porque tenía programas con los compañeros, con los amigos, no le interesaba ir a la casa con los padres. Tiempo después, fallecido el coronel López, me encontré un día con la señora y estaba con la chica ahí en el Unicenter. Y dice, sí, la vine, pero si no la traigo del Unicenter no quiero, porque ella tiene todos sus programas, sus cosas. Y la señora ya estaba mayor y, bueno, seguramente ella no se podía hacer cargo de la hija, pero había encontrado, como se dice ahora, la hija, su lugar en el mundo. Su lugar en el mundo era ese. Y eso es muy diferente a que un día un funcionario, como me pasó a mí muchas veces, sobre todo en PAMI, que viene un familiar, un vecino, alguien, se murió la mamá, estamos entre todos a ayudar, pero por favor consiga un lugar, porque no podemos sostenerlo. Y vos salís a buscar una vacante, porque en realidad no buscás un hogar, buscás una vacante. Buscar un hogar, entre otras cosas, sería buscar el adecuado para esa persona. Pero como no hay una oferta suficiente, buscás donde hay una vacante. Entonces a uno que vive en Tigre lo ubicás en Berazategui y al que vive en Moreno lo llevas a Avellaneda. ¿Por qué? Porque es donde hay una vacante. Y entonces es lo que yo me preguntaba, ¿pero qué hicimos antes? ¿Por qué llegaron los vecinos a pedir ayuda de una persona que hasta este momento estaba en su casa, con su familia, tenía sus vínculos, y yo de pronto, de la noche a la mañana, porque hay vacante en Berazategui, lo llevo desde el Tigre hasta allá, lo desvinculo de su medio, de sus amigos, muchos concurriendo a instituciones, por ahí iban a un centro de día, tenía todo su grupo durante años, y yo lo tengo que mandar a Berazategui porque no hay lugar en otro lado. Entonces,
Y yo los veía llegar y veía después que pasaba, y yo digo, perder su casa, su familia, perder todo, y es demasiado. Ya perder un padre a todos nos cuesta, discapacitado o no. Pero si encima tengo que perder todo, porque nosotros cuando mueren nuestros padres no necesariamente los tenemos que mudar. Pero las personas con discapacidad sí. ¿Y por qué? Y porque no lo he trabajado antes, no lo he hablado antes. Ahora, la familia a lo mejor no pudo. Es un tema difícil, es hablar qué va a pasar con mi hijo después que yo me muera, cuando yo no esté, es hablar de la muerte, no es fácil. Entonces, ¿quién lo tiene que promover? ¿Quién tiene que ayudar a esa familia a empezar a encontrar las respuestas? Nosotros, los profesionales. Y si no lo sabemos hacer, preparémonos. Pero cuando estamos en los 10, 12, 13 años trabajando en la orientación profesional, laboral, vocacional o como le queramos llamar, es importante, yo no la desdeño. Pero ¿cuándo le ayudamos a planificar el futuro de la persona con discapacidad? ¿Cuándo ayudamos a esa familia a planificar el futuro? Todos tenemos, ya empezamos en la adolescencia, a pensar nuestro proyecto de vida, yo quiero estudiar, yo me quiero casar, yo quiero hacer esto, todo. Y a todos nuestros hijos lo ayudamos, los acompañamos o les renegamos porque no estamos de acuerdo con lo que decidieron hacer. Esas, como padres, desde la historia de la humanidad, eso es lo que hacemos. Ahora, cuando hay un hijo con discapacidad, no hay proyecto de vida. Y es el más vulnerable de todo, porque los otros de alguna manera van a buscar su salida a contramano de lo que le digamos o porque es lo posible o lo que quieren. Pero con discapacidad, ¿quién pensó? ¿Quién la ayudó? ¿Quién acompañó a esa familia? Y entonces, bueno, un día hay que salir a buscar una vacante. ¿Y quién decide a dónde va? Un funcionario, porque es en definitiva el que tiene la vacante. No se trabajó el contexto, no se trabajó lo vincular, no se trabajó lo familiar, no se trabajó nada. Porque cuando te llegan pidiendo una vacante, lo único que haces es tomar los datos, las cosas principales, pedirle los estudios si los hay y vaya donde está la vacante. Entonces, me parece que tenemos que empezar a revertir esas cosas, porque es muy triste hablar de calidad de vida y que una persona, cuando pierde sus padres, termine en otra vida totalmente diferente, para la que no estaba preparado ni él ni su familia. O a veces, como sí también me ha tocado, hermanos que vienen a pedir que ingrese al hogar y te dicen: yo estoy contrariando la voluntad de mi madre. Mi madre dijo que mientras viva, de su casa no se iba. Yo no lo puedo atender, trabajo, estoy casado, tengo hijos, no lo puedo hacer. Avíseme el día que se muera. Esto lo he escuchado yo. Entonces, digo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que empezar a trabajar con la familia, tenemos que empezar a hacer algo. Formarnos, capacitémonos, preparémonos. Pero cuando se hace el tránsito de la niñez a la adolescencia, cuando todos trabajamos o pensamos o desarrollamos o, no sé, diseñamos con nuestra familia un proyecto de vida, ¿por qué con el discapacitado no lo hacemos? Cuando es el más vulnerable de todos. Nosotros tienen más elementos para defender, las personas con discapacidad no tantos. Sí, nada, quería agregar que me parece sumamente interesante lo que estamos hablando, y en realidad me parece que el trabajo con la familia es fundamental y está buenísimo. Yo vengo de la psicología, así que en nuestro rol profesional acompañar a la familia y escuchar algo del afecto, ¿no? Y de todo lo que está pasando a esa familia es fundamental. Pero también tenemos que trabajar con los médicos, porque la mirada médica que cae sobre el paciente muchas veces lo excluye de muchas otras posibilidades. Yo trabajo mucho con personas con discapacidad visual y la verdad es que se detienen solamente en el órgano y no pueden ver que esta persona con el apoyo adecuado el paciente. Absolutamente, sí. Y que con cualquier sistema de apoyo puede hacer todo lo que esté a su alcance y desea hacer. Entonces me parece que con los médicos, con la familia, con las instituciones educativas, estamos hablando del proyecto de vida, bueno, ver qué podemos hacer. Soy orientadora vocacional también y estoy tratando de trabajar cómo construir un proyecto de vida donde la persona pueda elegir quién saber qué hacer.
Entonces creo que armando redes entre nosotros es fundamental, porque los profesionales también estamos muy solos y cargando con todas las frustraciones de las que hablaste. Me parece que la única forma de sostener es sosteniéndonos y trabajando en equipo y obviamente apostando a las políticas públicas. Bueno, estamos frustradas ahí también, así que a medida en que podamos hacer red entre nosotros, creo que podemos acompañar con mayor calidad también. Bueno, vamos a ir cerrando. Nada, agradecerles infinitamente. Demos un gran aplauso, por favor. Marta Suter es parte del comité científico, se le está entregando una placa mencionando esta incorporación al comité científico y le damos la bienvenida al comité científico a Beatriz Pérez. Muchas gracias.